A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Noboa asegura que no se toca el subsidio al gas ni al diésel. Tribunal de Corte Nacional ratifica pena de 8 años de cárcel contra exministro Walter Solís por delito de peculado. Municipio maneja en reserva el informe sobre el hundimiento de casas en Solanda. En el segmento de opinión, banca e impuestos. En política internacional, el escorpión. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, el descrédito final del macho alfa. Noticias del día. Presidente Noboa asegura que no se toca el subsidio al gas ni al diésel. El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que se mantendrán los subsidios al gas de consumo doméstico y al diésel, pero se irán desmantelando poco a poco los demás. Así lo dio a conocer la mañana de este 30 de enero. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. La única manera de hacer sostenible la eliminación de los subsidios en el tiempo, sin transmitirle todo el costo adicional al consumidor, es con mayor eficiencia. ¿Y a qué me refiero con mayor eficiencia? A una red eléctrica que funcione mejor, un sistema de refinamiento nacional en el que podamos refinar diésel y spray oil, que ahora no se hace, señaló Noboa. El presidente explicó que se irán retirando los subsidios a las industrias, a grandes empresas, a las gasolinas Ecopaís y Extra de manera segmentada, pero simultánea al mejoramiento de la eficiencia del sistema energético. Respecto al mejoramiento del refinamiento nacional, Noboa dijo que ya están conversando con inversionistas internacionales interesados en poner dinero en refinerías, pero para procesar productos que se puedan consumir en Ecuador. Asimismo, dijo que los subsidios no se pueden eliminar de una sola vez, sino que esto se haría conforme mejore la eficiencia en estos sectores. En ese sentido, reveló que hay ya conversaciones para maquilar el petróleo ecuatoriano en refinerías internacionales y así bajar el costo de los combustibles. Noboa indicó que este plan arrancaría en el segundo semestre del año. Los subsidios a los combustibles importados y al GLP, gas licuado de petróleo, representan alrededor de 2.500 millones al año, según reportes del Banco Central del Ecuador. Tribunal de Corte Nacional ratifica pena de 8 años de cárcel contra exministro Walter Solís por delito de peculado. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 8 años de prisión y amplió la sanción de inhabilitarlo a perpetuidad para ejercer cargo público por el delito peculado al ex secretario nacional del agua, Senagua, Walter Solís Valareso, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa. También se levantó el sobreseimiento en contra de 4 personas y las responsabilizó de incurrir en la misma infracción penal. Este 30 de enero de 2024 se instaló una audiencia virtual presencial en la Corte Nacional de Justicia para resolver recursos de apelación a una sentencia de primera instancia que se dictó en enero de 2021 en el denominado caso Senagua, en el que se investigó un delito de peculado. Los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Walter Macías resolvieron por unanimidad ratificar la sentencia de 8 años de prisión para el ex titular de la extinta Secretaría Nacional del Agua, Walter Solís, y para Marco Rodas, quien fue coordinador jurídico de esa entidad. También se aplica la sanción de inhabilidad para ejercer cargo público conforme lo determine el artículo 257 del Código Penal. Pero además declararon la culpabilidad de Ninfa Benalcázar Orellana, jueza quinta de la familia de Manabí, Cristóbal Macías Zambrano, juez 16º de lo Civil y Mercantil de Manabí, el abogado Jorge Maruri Rodríguez y el ingeniero Jorge Bernal Velázquez en calidad de responsables
del delito como autores directos. Desde el 2021, el exministro de Transporte y Obras Públicas del régimen de Correa está en México en calidad de refugiado, cuyo estatus le otorgó la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, luego de que el 6 de marzo de 2020 se admitió a trámite la solicitud. Municipio maneja en reserva el informe sobre el hundimiento de casas en Solanda. El informe que determina las causas del hundimiento de alrededor de 300 casas en el populoso barrio de Solanda, en el sur de Quito, se maneja bajo reserva en el municipio capitalino. La mañana del 29 de enero del 2024, el alcalde Pavel Muñoz evitó dar detalles sobre el contenido del estudio y el nivel de responsabilidad que tiene el Metro de Quito en este problema. El informe establece un porcentaje de responsabilidad del Metro. Nosotros exigimos el cumplimiento de la póliza. Ahora empezamos el proceso para que se pueda ejecutar, dijo Muñoz. Y agregó que el estudio fue recibido por la Secretaría de Seguridad y por la empresa Metro de Quito. Ahora esta última entidad tiene que enviar el documento a la aseguradora para iniciar el cumplimiento de la garantía que asegura a los vecinos, adelantó Muñoz. Durante su habitual informe de cada lunes, el funcionario recordó que en Solanda están permitidas las construcciones de hasta 2 pisos. Sin embargo, aseguró que hay casas de 3 y 4 plantas que presentan daños. Aseguró además que el próximo 1 de febrero del 2024 entregará los resultados del estudio que estableció las causas del hundimiento de las viviendas de Solanda. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre la emergencia en el proceso de designación de conjueces temporales en la Corte Nacional de Justicia y el cambio de presidente en la misma función. Escuchemos lo que dijo. Debo decir que no puede quedar en acefalía el servicio judicial. Y me parece correcta la determinación del Consejo de la Judicatura de proceder a declarar emergente el procedimiento y a disponer que de manera urgente las dependencias del Consejo, que deben tener ya los patrones necesarios de guía para ver cómo se debe proceder en estos casos, lo hagan a la brevedad posible. Muchas personas quieren ver en esto, doctor Maya, y ahí su experticia y su conocimiento, quieren ver en esto la posibilidad de que estos conjueces puedan integrarse a la selección del titular de la Corte Nacional. Como usted ve, y eso vamos a hablar de inmediato, la situación se mantiene. Hay un compás de espera entre el 26 de enero, por decisión propia de los jueces, entre el 26 de enero y el 2 de febrero para elegir al presidente o presidenta de la Corte Nacional, pero eso no sucede hasta ahora. ¿Pueden votar los conjueces que van a ser designados? No, categóricamente no, porque dice que solamente la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial, los instructivos que se han dictado y resoluciones al respecto, establecen en forma unánime el hecho de que solamente los jueces titulares son los que tienen el derecho y la obligación de depositar su voto en favor de la autoridad que crean pertinente para que sea la que dirija la Corte Nacional. Estamos hablando entonces de 15 personas, de 15 jueces, nada más. No pueden haber más, desgraciadamente, porque no hay los jueces para completar el número de 21 que se exige de conformidad con la ley. Ahora sí vamos al tema de la elección del titular de la Corte Nacional. Usted vio lo sucedido el día viernes. El doctor Iván Saquicela, actual presidente de la Corte, tuvo 9 votos. La doctora Daniela Camacho obtuvo 6 votos. No se ha reinstalado esta sesión. La presidenta subrogante de la Corte Nacional no ha señalado cuándo va a hacerlo o si va a hacerlo. ¿Cómo ve usted la situación? A ver, el 26 terminó ya el periodo del doctor Saquicela. Ya no es presidente. Él es expresidente de la Corte. Y lo es tanto que llamó a elecciones para nombrar a su sucesor, entre los que podría ser él mismo en el evento de que se decida su reelección. Pero él ayer decía que su acción de personal como presidente de la Corte Nacional fenece el 5 de febrero. La acción de personal no puede estar por encima de la norma, de la ley. La ley establece periodos fijos y el presidente de la Corte se rige por periodos fijos. Esto no es solamente una ley,
sino que se ha venido practicando y actuando desde que volvimos a la democracia. De suerte que el periodo de Tosaquícela feneció el 26, y él mismo lo reconoce. Quisiera invitarle a usted a que examine el video de la sesión de la Corte Nacional, me parece que es del día 18, en donde él dice: mi periodo termina el 26. En efecto, pues, no podemos hacer más. Está actualmente sin presidente la Corte Nacional. En acefalía. Sin presidente titular, bueno, está la subrogante mientras tanto, ¿no? María Belén Albuja, abogada experta en Derecho Migratorio, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el TPS para Ecuador en el 2024. Escuchemos qué es lo que opina. Bueno, el TPS soluciona el dormir tranquilo a la gente que no tiene documentos en Estados Unidos. ¿Cómo funciona? El TPS es un animal legal que permite un permiso de trabajo de validez de 18 meses que está sujeto a renovación. El funcionamiento depende del gobierno de los Estados Unidos, que en base a algo grave, tal vez de un conflicto de guerra y asuntos naturales, declara que es imposible que las personas de ciertos países puedan regresar con calma al país de origen. Y entonces, históricamente, hemos tenido varios países amigos de Latinoamérica y también fuera de esta área, que se han mantenido por más de 20 años con esta posibilidad. No es residencia, pero sí nos da un permiso de trabajo, seguro social y la tranquilidad mental de no ser deportados. Ahora, en estas circunstancias, y no le voy a hablar de las del Ecuador todavía, sino las que vive Estados Unidos, que ayer justamente la vicepresidenta Kamala Harris ha dicho que Estados Unidos tiene destrozado su sistema de migración por todo lo que está pasando y sigue ocurriendo. ¿Podría aceptar Estados Unidos? ¿Está en el derecho de decir que no? Estados Unidos no solamente es el derecho de decir que no, Estados Unidos no necesita que presentemos la petición, pero definitivamente es un lobby humano y de país hacerlo, así que nosotros en Estados Unidos estamos muy complacidos con el trabajo interno del país y están recogiendo firmas de la comunidad ecuatoriana para canalizarles a los senadores y congresistas. Sí pueden decir que no, pero en el conflicto que se está enfrentando en Estados Unidos ya se dio 2 veces el TPS Venezuela, precisamente porque para solucionar el conflicto, parte de esa solución es quitarle presión a los gobiernos centrales, estatales y de ciudades. Y la única forma de quitar esa presión, entre otras, es que ciertos grupos tengan la posibilidad de trabajar legalmente para no ser carga pública. Entonces, hay un argumento económico que realmente tiene sentido. Otra cosa es lo que tendremos que ver, en el que el momento en que le damos el permiso de trabajo al inmigrante recién llegado o al que ha estado aquí más de 20 años de manera irregular, solucionamos una carga pública. Los inmigrantes solo queremos trabajar y si trabajamos legalmente podemos generar ingresos decentes. ¿No tienen plazo las autoridades estadounidenses para otorgar o no esta salvedad o este estatus? Pero más o menos cuánto se deberían tomar o cuánto suelen tomar. Si usted acaba de mencionar ejemplo de 2 veces con Venezuela. No tienen ningún plazo ni ninguna atadura legal, pero al mismo tiempo por eso es importante el lobby. Las autoridades del Ecuador se han presentado directamente a hacer la petición, lo cual me parece maravilloso. Y aquí, en suelo de los Estados Unidos, anteriormente las comunidades más grandes eran California, Nueva York y Florida. La oleada migratoria es tan fuerte que en este momento, incluyéndonos a los ecuatorianos, las comunidades han crecido. Yo estoy en un estado, Colorado, donde hace 20 años solo se escuchaba inglés y actualmente yo hablo en español todo el día. La comunidad ecuatoriana no es una excepción. Entonces, no tenemos ningún plazo, pero definitivamente mientras más urgente sea la necesidad en el país, más rapidez, si se puede decir eso, deberían darle al proceso. Pero eso es un secreto oculto del gobierno de los Estados Unidos. En Impacto Informativo estuvo Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, acerca de las elecciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Veamos la nota. El artículo 133 del Código Orgánico de la Función Judicial establece la prórroga.
Hay que tener claro que hay diferentes tipos de nombramientos. Hay nombramientos a periodo indeterminado y hay nombramientos a periodo fijo. En Corte Nacional tenemos nombramientos a periodo fijo, lo que significa que cuando un juez cesa en funciones, es reemplazado por un conjuez. No existe la prórroga. Por otro lado, el 133 contempla la prórroga, pero es para actividades jurisdiccionales. Es decir, por ejemplo, un juez que solicita acogerse a la jubilación tiene que permanecer en funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Esto para no dejar desprotegida a la Administración de Justicia, pero es para funciones jurisdiccionales en nombramientos a periodo indeterminado. Bueno, actualmente el doctor Saquicela es el presidente de la Corte. Él termina su periodo el 5 de febrero. ¿Después de esto puede ser prorrogado? No puede ser prorrogado porque esa prórroga no corresponde a funciones administrativas. El presidente de la Corte Nacional tiene funciones administrativas. Es decir, él no tiene funciones jurisdiccionales, él dirige la función judicial, pero no juzga. Obviamente se exceptúan los casos de extradición, pero es por eso que hay un artículo inclusive por el cual el presidente de la Corte encarga a un conjuez su despacho mientras ejerce esas funciones. Entonces tiene un conjuez encargado de las funciones jurisdiccionales. Por otro lado, la resolución del Pleno de 18 de enero de 2024 estableció anticipar las elecciones declarando que el periodo termina el 26 de enero. Entonces el periodo ha concluido. El periodo de todos los del doctor Saquicela. De la presidencia. Pero ahí hay una contradicción, pues porque su acción de personal termina el 5 de febrero. Así es, él fue elegido y posesionado el 5 de febrero del 2021, pero fue decisión del Pleno. El Pleno es la mayor autoridad de la Corte, a la que se somete el presidente, inclusive, resolvió, con votos en contra, entre esos el mío, declarar que el periodo termina el 26 de enero. El 26 de enero no se eligió al nuevo titular de la Corte. No se eligió nuevo titular. O sea, el doctor Saquicela ya no es el presidente de la Corte. Es el presidente. ¿Y quién es el presidente de la Corte, dado que ahí hubo 9 votos a favor de él y 6 a favor suyo? Y no hubo, pues, los necesarios 12 para que se elija al titular. Exacto, el presidente se elige con 12 votos, ni uno menos. Pero en este momento la Corte no tiene presidente. ¿Hay que encargar la Corte? Sí. ¿A quién? Al más antiguo. ¿Qué es quién? El más antiguo se define por el orden de designación en los respectivos concursos de méritos y oposición. Entonces se va nombrando de acuerdo a la calificación. Pero usted es la más antigua, o una de las más antiguas, jueces de la Corte Nacional. Sí, estoy entre las más antiguas. ¿Podría usted ser la nueva titular encargada de la Corte? Por supuesto. ¿Y es así como se la tiene que reconocer? Espero que el Pleno reconozca eso. El Pleno es la máxima autoridad. ¿Y cómo se reúne el Pleno nuevamente? ¿Quién la convoca? Tendremos que autoconvocarnos. Con 12 firmas en el pedido podemos autoconvocar. ¿Han conversado ya al respecto? No todavía. ¿Usted instará a que los jueces lo hagan? Esa autoconvocatoria puede realizarse entre jueces y con jueces. Yo creo que se hará así. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Vamos hoy a comentar un tema que tiene que ver con tributos. El presidente envió por la vía rápida un proyecto de ley para aumentar el IVA del 12 al 15%, y eso se ha estado discutiendo en la Comisión de Desarrollo Económico y la Asamblea Nacional. Y el propósito, naturalmente, es crear más ingresos permanentes al gobierno para varios propósitos, pero fundamentalmente para financiar
la guerra, por decirlo así, que se tiene no por el gobierno, sino por el país entero contra los narcotraficantes, narcodelincuentes, narcoterroristas que amenazan y siguen amenazando con la vida de los ecuatorianos, con la paz y con la tranquilidad. En esa comisión y en la Asamblea Nacional no ha habido y no hay todavía, digamos, un consenso y no están de acuerdo, pues aparte de los legisladores del partido del presidente, en crear ese aumento del impuesto del IVA. El presidente a los fines de abrir un camino de diálogo ha hecho un mensaje a los asambleístas que está dispuesto a que ese incremento del IVA no sea definitivo, digamos permanente, sino temporal hasta el 25 o 26, en vez de estar solamente por el año 24. ¿Sí? Sin embargo, no hay acuerdo. Ya han surgido una serie de ideas en la comisión que se van a discutir ya en el plenario de la Asamblea hoy o mañana. Y naturalmente, queridos amigos, uno dice, bueno, ¿cuáles son las otras ideas? Hay dos informes de minoría y un informe de mayoría. El informe de mayoría sugiere, digamos, aumentar el IVA en forma temporal. Pero hay otras ideas de las otras comisiones, otros legisladores, como por ejemplo lo siguiente: crear un impuesto extraordinario a las utilidades de la banca. Y sobre eso vamos a comentar un impuesto a las utilidades extraordinarias a las empresas grandes, sin considerarlas al año 21. Pero veamos, y hay también otras ideas más de aumentar el impuesto a las de divisas al 6%, por ejemplo, sí, en forma paulatina o de un solo golpe. Pero digamos, aparte de eso, permítame concentrar el comentario sobre el impuesto extraordinario a las utilidades de la banca, que hay tres segmentos. Aquellos bancos que han ganado de 50, digamos, de 10 a 50 millones de dólares, por ejemplo, tendrían que pagar un impuesto extraordinario adicional a lo que ya han pagado del 15%. Si es más de 50 a 100 millones de dólares la utilidad, sencillamente tienen que pagar pues 20%. Y si es más de 100 millones de dólares de utilidad, alguna gente de la Asamblea dice debe pagar 25, otros dicen debe pagar 30 en la propuesta correspondiente. Hay que ver qué es lo que se aprueba y no se aprueba. Ahora, ¿qué efectos produce eso? En primer lugar, amigos, el punto es que es un impuesto retroactivo, porque hace referencia a las utilidades ya no del 23, sino del 22, por ejemplo, ¿sí? Y naturalmente los bancos pagaron del año 22 lo que correspondía. Y el 23 pues están pagando en función de los estados financieros y los reportes al SRI sobre utilidades el impuesto correspondiente y tradicional que tiene la ley de régimen tributario. Pero aparte de que tiene esos efectos que son retroactivos, y habría que ver qué dicen los constitucionalistas, el punto es que sencillamente eso debilita la base patrimonial de los bancos. ¿Por qué? Porque sencillamente, si se aprueba eso y hay que pagar, no se va a considerar como un gasto de los bancos, se va a considerar como una parte del patrimonio que tiene que bajar. Si mañana pues recaudan, qué sé yo, supóngase 200, 300 millones de dólares, porque eso también depende de qué es lo que se apruebe, si acogen la idea. Y eso implicará que el patrimonio se reduce en esa magnitud. ¿Por qué eso no es conveniente? Porque sencillamente la medida que los patrimonios de los bancos suben, crecen, por las utilidades que se tienen. Y no hay que olvidar, estimados amigos, que el 80% de las utilidades en promedio, el 80% de las utilidades netas va a reservas, va a aumentar el patrimonio. Y apenas el 20% se distribuye a los accionistas. Pero a medida que aumentan los patrimonios, solidifica la estabilidad de los bancos. Los hace mucho más fuertes, listos para expandir mucho más el crédito. Hoy por hoy el crédito bancario está creciendo lenta y modestamente. No porque no quieren los bancos, sino que en todo el país no existe liquidez suficiente. Pero los bancos están haciendo un esfuerzo para expandir el crédito, fundamentalmente a los sectores productivos del país.
Si se debilita la base patrimonial en ese monto por la aprobación de ese impuesto, sencillamente la banca va a decir, bueno, ahora tengo que prestar menos. ¿Por qué? Porque hay un coeficiente que es por cada dólar de patrimonio en cuanto aumenta el activo y los créditos. Algunos bancos en el mundo son agresivísimos y de repente van más allá de lo que es razonable. Cuando usted tiene una banca responsable, una banca sencillamente que sabe hacer adecuadamente las cosas, esa expansión de un dólar patrimonial es razonablemente para alguna gente bajo. Digo, usted dijo 12 veces. Y a medida que sube el patrimonio, eso se expande la base para aumentar más el crédito que tanto necesita el sector privado de la economía. Pero aparte de eso, que es negativo, mis queridos amigos, aparte de eso que es negativo, el tema es el impacto negativo en las expectativas de los hombres de negocio. Se quiere traer inversión extranjera al país. Y eso está bien, hay que traerla, hay que hacer ese esfuerzo. Pero queridos amigos, en el país, a medida que uno observa que se cambian las reglas del juego, tanto en materia tributaria como en materia de seguridad jurídica, eso impacta negativamente a las expectativas, porque entonces los empresarios a nivel internacional dicen, bueno, en ese país a cada rato cambian las reglas. Si yo meto 1, 2, 3 millones de dólares en inversión extranjera para aumentar la capacidad instalada de una fábrica o poner nueva fábrica, y se paga 25% de impuesto a las utilidades, pero mañana me cambian y dice tiene que pagar 30, 35%, los planes que yo hice quedan totalmente destruidos. En todo caso, eso no es bueno para las expectativas de inversión nacionales e internacionales. Entonces, amigos, no es muy positivo eso. No se trata de defender a la banca. La banca está sólida, está solvente, está líquida. Sí, sí, sí. Se está prestando pues a una expansión, digamos, modesta porque no hay liquidez en toda la economía suficiente. La liquidez en toda la economía, dada por lo que llaman el M2, los monetaristas, está creciendo como el 7-8% anual. Y eso por un asunto de balanza de pagos que en alguna oportunidad vamos a analizar y comentar. Entonces, ese es un otro efecto no adecuado. Pero también cuando los asambleístas o otra gente dice, los bancos ganan demasiado dinero, uy, es excesiva la cantidad de dinero. ¿Qué significa eso? ¿Es razonable eso? Yo digo que no. ¿Cuál es la rentabilidad de la banca? ¿Cuál es? 12%. De otras actividades como comercio, servicios son 15 y 16%. América Latina, la banca tiene rentabilidades muchísimo mayores que el 12.3% de Ecuador. De tal manera que no es cierto los comentarios de que se gana demasiado por parte de la banca. Vean lo que gana, vean lo que ganan a los otros sectores económicos y van a ver que ustedes me van a dar la razón. Amigos, vamos a ver qué es lo que pasa. Comentaremos cuando haya una aprobación de la Asamblea sobre estas propuestas. Gracias, nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. El escorpión. Con un mes de retraso, el dictador Maduro le ha jugado una inocentada al gobierno de Estados Unidos y a todos quienes celebraron por los acuerdos de Barbados que abrían la posibilidad de unas elecciones democráticas en Venezuela con candidatos nominados por la sociedad venezolana con la garantía de que no serían vetados por la dictadura, que se comprometió además a liberar a los más de 250 presos políticos encerrados en las temibles cárceles venezolanas. El acuerdo contemplaba como contraparte que se levantaran las sanciones que le habían sido aplicadas al régimen por sus permanentes y repetidas acciones antidemocráticas y de los derechos humanos fundamentales, así como la liberación del testaferro mayor de Maduro, Alex Saab, a cambio de varios rehenes de nacionalidad estadounidense tomados por la dictadura justamente para este propósito. Hace como medio año escribí un comentario acerca de la ingenuidad, rayana a ratos hasta en la tontería, que se evidenció cuando, luego de movimientos diplomáticos emprendidos con gran entusiasmo por varios estados
para esas elusivas elecciones democráticas en Venezuela, el régimen que, como muestra de buena fe, había incluido a 2 miembros de la oposición en el Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad comicial del país, no les duró mucho la buena fe, procediendo, luego de los malos resultados de las elecciones en Barinas para la familia Chávez, a eliminar al tribunal pese a haber sido nombrado por un plazo determinado y nombrar otro, donde no hubiera la incómoda presencia de miembros no comprometidos con el revolucionario y bolivariano fraude para futuras elecciones. En octubre pasado, tras la firma en Barbados de unos acuerdos bastante vagos, por cierto, entre la dictadura y la oposición democrática venezolana, impulsados por el gobierno de Estados Unidos a cambio de un aflojamiento de algunas sanciones económicas, comenté en este mismo espacio acerca de las dudas que inevitablemente me surgían acerca de la voluntad real de la dictadura para cumplirlos, dados sus antecedentes, ante la vaguedad de los acuerdos que dejaban una amplia latitud para su interpretación a un gobierno que, a lo largo del tiempo, había demostrado una y otra vez su disposición al engaño, la trampa y el doble discurso. Advertía que nuevamente la dictadura aprovecharía las concesiones que se le hacían, pero que estaba seguro que de ninguna manera cumpliría las suyas, pues significaría un suicidio político, un verdadero harakiri para un gobierno de pandilleros que se han apropiado de un país riquísimo para esquilmarlo y saquear. Lamentablemente, no me equivoqué en mis apreciaciones, para las cuales no se requería ser particularmente agudo o tener alguna bola de cristal. Bastaba un poco de sentido común y de memoria. En su momento, se me vino a la mente el cuento de la rana y el escorpión, que mientras cruza el lago a lomos de la rana, le clava el aguijón a sabiendas de que ambos morirán. Cuando la rana pregunta el por qué, responde que esa es su naturaleza. En este caso, el símil falla, pues el escorpión sigue vivo, pues durante su vida aprendió a nadar, lo que le permite una y otra vez engañar a cualquier rana que asume el riesgo de hacer tratos con él. Los resultados de las negociaciones y de los acuerdos que se han celebrado con los propietarios de la ex Venezuela a lo largo de los años, tan solo avalan lo afirmado. Si nos ponemos a establecer lo sucedido, veremos cómo la dictadura ha obtenido fácilmente lo que ha querido. Como cualquier organización mafiosa que se respete, su lealtad principal estará siempre en la protección y amparo de sus miembros, ante la eventualidad de que se los descubra y capture, especialmente si se trata de la familia o de quienes saben dónde están las riquezas de la organización mafiosa y se corre el riesgo de que, ante un abandono por parte de ésta, revele su ubicación y otros detalles escabrosos, como ya ha sucedido con otros delincuentes que han cantado en prisión alto y claro, revelando las trapacerías y negociados que han vaciado a Venezuela. A través del mecanismo de la captura de rehenes, el régimen consiguió en 2021 que se intercambiaran esos rehenes por los así llamados narcosobrinos, los 2 sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, atrapados por la DEA en 2015 en Haití, desde donde se hallaban coordinando el traslado de casi 800 toneladas de cocaína traídas de Venezuela, con la evidente connivencia de poderosos operadores en ese país, que se hicieron de la vista gorda ante el uso de aeropuertos y de avionetas para su transporte hasta Haití. Los sobrinos fueron juzgados y condenados en Estados Unidos a 18 años de prisión en las 2 instancias del proceso.
el caso de Alex Saab, el testaferro mayor y el cerebro financiero de Maduro, fue clamoroso al habérselo detenido en Cabo Verde durante un vuelo a Irán en cumplimiento de una alerta roja de la Interpol por la creación de una red de corrupción en torno al programa de raciones alimenticias y de vivienda social en Venezuela, y de un complejo sistema para el lavado de activos por cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción en las variadas líneas de negocio que forman parte de la estructura económica de la mafia entronizada en el poder. Buena parte de esa red operó desde Ecuador, utilizando el sistema Sucre para ocultar las operaciones. Recordemos cómo la dictadura, luego de haber negado siquiera saber quién era, una amnesia al parecer bastante extendida entre los bolivarianos, para intentar impedir a continuación su extradición, y hasta lo quiso hacer pasar por diplomático en viaje oficial. También conviene recordar que para defenderlo, el régimen contrató a Baltasar Garzón, conocido en nuestro medio como el defensor de Assange en Londres, y su cercanía con organizaciones como las FARC. Garzón afirmó, por ejemplo, que la condena al expresidente Correa buscaba tan solo su exclusión de las elecciones, entre otras perlas. Tras un año de dilatorias y recursos, finalmente Saab fue extraditado a Estados Unidos en 2021. El esquema de los rehenes se repitió para negociar la liberación de Saab con los resultados ya conocidos de su liberación, que ha dejado en muy mal predicamento a las políticas norteamericanas de no negociar con secuestradores, política que al parecer ha sido abandonada, como demuestran los casos aquí señalados y el de la jugadora de básquet que fuera canjeada por un poderoso traficante de armas ruso. Obtenidas las liberaciones, la dictadura se ha echado atrás en sus compromisos, como era lógico esperar. Apenas liberó a unos pocos presos políticos para enseguida encerrar al doble, ratificar la arbitraria inhabilitación a la candidata María Corina Machado y a dar por muertos los acuerdos de Barbados. Nada de qué sorprenderse, excepto de la permanente inocencia, rayana ya en la tontería, de quienes creen que el escorpión abandonará así nomás su naturaleza. Muchas gracias. Editorial. El descrédito final del macho alfa. Roberto Aguilar, El Expreso. Que no lo conoce, se apresuró a tuitear este sábado el expresidente prófugo, que nunca en su vida ha hablado o coordinado algo con él. ¿Acaso conoce a alguien Rafael Correa fuera de su círculo de amigos y familiares? No, por supuesto, no conoce a nadie, lleva años diciéndolo. ¿Por qué habría de conocer a Javier Jordán si ni siquiera sabe a estas alturas quiénes eran sus ministros, sus funcionarios, sus gerentes? Sin embargo, lo que el abominable tetón de la narcopiscina ha dicho sobre él es la comidilla del momento. Prófugo de la justicia por su participación en la famosa red de corrupción hospitalaria de Daniel Salcedo, buscado por la Interpol por su complicidad en el caso Metástasis, Jordán chatea con el mafioso Leandro Norero, su socio y amigo, y se expresa sobre Correa con la familiaridad de un viejo aliado. Más aún, un aliado que él sabe controlar. Se jacta, por ejemplo, de ser la única persona en el mundo que lo ha hecho recular. Ya sabes que lo tengo agarrado de los jajaja, escribe, dejando un espacio en blanco que cualquiera puede llenar sin el menor esfuerzo. Rafael Correa lleva demasiado tiempo encarnando el papel del macho alfa de la manada para no resentir esta declaración como un bombazo de efectos simbólicos devastadores que trata de atenuar de la manera más inocua posible, diciendo que no lo conoce. En Ecuador, y el Ecuador es un país donde las virtudes políticas parecen residir de cierta y oscura reaccionaria manera en la entrepierna. Se sabe que los socialcristianos, por ejemplo, al menos desde los tiempos de León Febres Cordero,
han profesado la doctrina de la testosterona, según la cual la buena política es una cuestión de huevos grandes. De esta línea de pensamiento no se ha apartado ni siquiera figuras femeninas. La ex alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, de quien Jaime Nebot decía que es el hombre, queriendo significar que era una buena candidata, o un buen candidato propiamente dicho, solía cuestionar a sus críticos aludiendo el tamaño de su órgano reproductor, que imaginaba pequeño. El actual presidente de la República, Daniel Noboa, sigue la idéntica línea de pensamiento. En una entrevista reciente defendió la tesis de que para gobernar a Ecuador se necesitan huevos de avestruz y no de cartón, con lo cual consigue, pensador profundo como es, imprimir una vuelta de tuerca a la doctrina al añadir a la vieja cuestión del tamaño una nueva reflexión sobre el no menos importante problema del material de los huevos. No se diga que el Ecuador no es un país pródigo en aportes conceptuales de altísima importancia para el desarrollo de la ciencia del Estado y la filosofía política. En cuanto a Rafael Correa, una de las más ocurridas y deplorables costumbres de sus detractores consiste en cuestionar no las características físicas de sus genitales, sino lo que hace con ellos. Quienes disfrutan con estas babosadas estarán encantados con uno de los alias que utiliza Javier Jordán cuando chatea con Leandro Norero, marido, también alias Daddy Yankee, Mauricio, Ravioli o Pili, según la línea del teléfono que usara para comunicarse con el mafioso Leandro Norero. Lo cierto es que los chats no ponen en duda la orientación sexual de Rafael Correa, que a fin de cuentas es un asunto estrictamente suyo y sin el menor interés público, pero sí echan abajo el mito fundacional y fundamental de su carrera política, el mito del macho alfa, el hombre que controla todos los aspectos relevantes de su partido y de su gobierno, el que toma todas las decisiones, dicta todas las políticas, elige a todos los candidatos, pasando por encima de cualquiera y no admite entre sus colaboradores sino personas sumisas y obsecuentes, al punto de terminar rodeado de mediocres. En fin, el hombre al que nadie le dice lo que debe hacer, el papá de todas las guaguas, que ese es el significado exacto de macho alfa. Resulta que tiene a alguien que lo agarra de los huevos, órgano rector de la política ecuatoriana. Ese alguien es nada menos y nada más que un mafioso. Ya que le tienes agarrado de los dile que Manta es tuya, que me deje sano al alcalde, ese man está apoyando full en mi compañía, instruye Norero. Fernando Villavicencio ya había denunciado las complicidades de Agustín Intriago con las mafias del narcotráfico. Tuvieron que ser asesinados los dos y correr mucha agua bajo los puentes para que el país empiece a tomárselo en serio. Lo cierto es que el alcalde de Manta, por lo menos mientras vivió Norero, lo dejaron sano, lo que sea que eso signifique. Cesó la campaña sucia en su contra y pudo gobernar la ciudad. Me llamó RC a joder, dice Jordán a Norero en otro mensaje, a decirme que me dejo engañar de Boscán, que solo busca desprestigiar, puro show. Ya no les creo a esos HPs a ninguno. ¿Por qué habría de mentir Jordán a su socio en un chat privado? En otras conversaciones, la posibilidad de hacer una llamada o una videoconferencia al expresidente prófugo siempre está abierta. Hasta se le puede hacer una videollamada al RC si quieres. Después de todo, son los hombres que están organizando y financiando el operativo para liberar al número 2 del correísmo, Jorge Glass. Me llamó JG, que le apoya, que está cansado de estar preso. Vaya si le apoyaron. $250,000 en sobornos les costó el apoyo. Semanas de planificación, cuidadosa atención a todos los detalles, desesperación al ver que sus operadores iban a cometer la barbaridad de sacar al ex vicepresidente y a Daniel Salcedo el mismo día, con las asociaciones políticas evidentes que tal acontecimiento produciría. Precaución para inventarse una cortina de humo, un audio de Aparicio Caicedo, asesor del ex entonces presidente Guillermo Lasso, para distraer la atención de lo que estaba por ocurrir. ¿Cómo no les iba a conocer Rafael Correa? Lo curioso no es que el expresidente prófugo niegue a Jordán, así como niega a todos los demás personajes con posibilidades de proyectar una sombra de sospecha sobre su propia imagen. Después de todo, los corruptos siempre fueron ellos.
es decir, nosotros. Lo sorprendente es que no le pone un dedo encima, ni a él ni a Norero, aún después de muerto. 4 veces ha tuiteado Rafael Correa sobre Javier Jordán desde junio de 2022, cuando el escándalo de la foto de la narcopiscina, hecha pública por Fernando Villavicencio, y ahí lo obligó a tomar una postura con respecto a la aparición de su asambleísta, Ronnie Aliaga, en esa imagen, remojando michelines precisamente al lado de Jordán. Solo 4, que recién se entera de que el tipo, así se refiere a él, tuviera una orden de detención, escribió en ese entonces. Hasta la fecha, en ninguno de sus tweets se ha permitido Correa deslizar ni la más mínima de las condenas por las actividades ilegales de Jordán, ni una crítica siquiera. Si se compara con lo que ha dicho de la fiscal Diana Salazar en el mismo periodo, los tweets en su contra deben contarse por millares. Es fácil adivinar de qué lado está el expresidente Correa. La pregunta es, si no conoce a Javier Jordán, como jura en su último y desesperado tuit del sábado 27 de enero, ¿por qué no lo toca ni con el pétalo de una rosa? Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Estados Unidos promete represalias por el ataque en Jordania mientras intenta contener una escalada regional. Miles de personas huían de sus hogares en el oeste de Gaza el lunes tras recibir una advertencia del ejército israelí. A Rafah, en el sur, siguen llegando desplazados mientras Israel intensifica sus ataques sobre la ciudad de Han Yunis. Estados Unidos sopesa las represalias que promete tomar por el ataque en Jordania y ve signos de progreso en las negociaciones para liberar más rehenes. There's no reason that whatever our response is, there's no reason for that to have an impact on our ability to try to get these hostages released. And as I said last week, so I can say today, those discussions are ongoing. We believe they have been constructive and are moving in a good direction. En Gaza, Israel condujo a los periodistas por un barrio en la ciudad de Han Yunis, arrasado por las tropas israelíes en su búsqueda de túneles subterráneos de Hamas. Durante el recorrido se pudo observar la destrucción de una mezquita y un cementerio. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte.
que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.